Ok. Nuevamente, buenas tardes con todos los asistentes. Entonces, prosiguiendo con la programación del cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines, organizado por el Grupo de Investigación Pedro Contreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me complace en presentar a nuestro próximo expositor, el doctor Jesús Díaz Reyes, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Una breve reseña de su currículum. El doctor Jesús Díaz Reyes es egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus principales áreas de interés son la topología general y la teoría de conjuntos. Bueno, la conferencia que nos va a ofrecer el día de hoy el doctor Díaz se titula Topología General y Teoría de Hiperespacios. Entonces dejo con ustedes al doctor Díaz. Por favor, la pantalla es toda suya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, se está presentando correctamente. Ahí está correcto. Está perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Y también quiero felicitar a los organizadores de este bonito evento. Y les voy a hablar un poco de la componente conexa relativa. Creo que ahí mencionaron mal el título de la plática, pues componente conexa relativa. Este es un trabajo que se está desarrollando actualmente aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, junto con los doctores Javier Sánchez, Florencio Corona y Aaron. Bueno, entonces les voy a platicar. Bueno, una breve introducción. Bueno, cuando escuchamos la palabra propiedad absoluta, pues se refiere a aquellas cualidades o características que tiene un objeto y que no dependen de nada más, por ejemplo la masa o la temperatura absoluta de este objeto. Y cuando hablamos de propiedades relativas, pues aquí sí dependen de la comparación entre dos o más objetos, y estos van cambiando dependiendo de cómo los vaya comparando. Bueno, entonces en topología los objetos de estudio son los espacios topológicos, que en esta práctica serán denotados por la letra X, y aquí va a jugar un rol muy importante un subespacio del espacio X, que aquí vamos a denotar siempre por la letra Y. Y bueno, como es usual en topología, pues generalmente así los dibujamos, ¿no? Como algo amorfo, y ahí está metido el subespacio Y. Bueno, hay una pregunta en topología general, que es determinar cómo se encuentra ubicado un determinado espacio Y en un espacio más grande. Y este es el origen de la idea y de la motivación de las propiedades relativas. Y estos primeros estudios se deben a dos matemáticos, Aranjewski y Kennedy, por ahí de 1989. Bueno, voy a platicar a grosso modo qué son las propiedades relativas, y entonces para ello pensemos en una propiedad topológica P. Y entonces una propiedad relativa, de aquí llamé P' de P, para que sea propiedad relativa debe cumplir lo siguiente. Primero, que se defina en términos de X y Y, y segundo, que cuando el espacio pequeño que estaba metido dentro de X coincida con el total, entonces la propiedad P coincida con la propiedad P'.
Bueno, esto parece muy abstracto, veamos un ejemplo muy sencillo. Y pensemos en la propiedad de Hausdorff. Recordamos que un espacio tiene la propiedad de Hausdorff. Si siempre que tomes dos puntos en él, los puedes separar mediante dos abiertos que no se intersecten. Bueno, esa es una propiedad global que tiene el espacio X. Entonces, una propiedad relativa podría ser de la siguiente forma. Entonces vamos a enunciar esta P', y que voy a llamar aquí que Y es Hausdorff en X, si cualesquiera los puntos que estén dentro de Y los puedo separar mediante dos vecindades abiertas de X que no se intersecten. Entonces noten que aquí se está involucrando, se está definiendo efectivamente en términos de Y y X. Yo creo que ustedes pueden observar que si Y coincide con X, o sea, si el espacio que está aquí adentro coincide con el local, entonces estamos hablando de la propiedad de Hausdorff, o sea que sí cumple estas dos condiciones para que sea una propiedad relativa. También noten que aquí en la propiedad relativa el espacio X pues no necesariamente tiene que ser Hausdorff, ¿no? Porque si fuera Hausdorff, pues obviamente sí voy a poder hacer de que cualesquiera dos puntos de Y los puedan separar con dos vecindades. Entonces generalmente esto resulta una generalización de la propiedad de Hausdorff. Ahora, también podemos reformular otra propiedad relativa de la propiedad de Hausdorff, que aquí etiqueté como P2'. Sí, fíjense, ahora cualquier punto que esté dentro de Y y cualquier otro punto que viva por donde quiera, los puedo separar mediante dos vecindades, abiertas que no se intersecten. Y entonces esta le vamos a llamar, digamos, fuertemente Hausdorff. Bueno, si Y coincide con X, note que entonces P coincide con P' y coincide con P'. Entonces, en efecto, estas dos son dos propiedades relativas. Y también uno podría notar que si Y es fuertemente Hausdorff en X, entonces Y es Hausdorff en X. Y entonces un problema general que planteará Anshelski por ahí del 89 es que dada una propiedad absoluta, pues tienes que encontrar todas las propiedades relativas que se desprendan de esta propiedad global y ver cómo se relacionan entre ellas. Y pues el ejemplo está aquí. Claro, ¿no? Que si Y es fuertemente Hausdorff en X, entonces Y es Hausdorff en X. Bueno, ahora vamos a hablar de la conexidad relativa. Bueno, entonces para recordar, sabemos que un espacio es conexo. Sí, pues bueno, se puede pintar así, de una sola pieza. Y bueno, pues el espacio no es conexo si lo puedes ver como dos o más piezas, o sea, todo lo contrario de lo que está aquí arriba. Ahora, entonces la idea es definir propiedades relativas de la propiedad de conexidad. Entonces sabemos que la conexidad relativa se puede definir, la propiedad de conexo. Podemos decir que un espacio es conexo si para cada subconjunto A de X, que no sea el total y el vacío, se tiene que la frontera es no vacío. Pero ustedes podrán notar que no es la única forma de definir cuando un espacio es conexo, sino que también es un espacio es conexo si no existe una función continua y su proyectiva de X al 0. Bueno, entonces podemos hablar de estas dos primeras definiciones de conexidad relativa. Aquí la 1 corresponde a la 1' y la 2 corresponde a la 2'. Entonces, bueno, para cada subconjunto A, Y es un conexo 1 en X,
si para todo A su conjunto de Y que no sea, fíjense, ahora vamos a pedir que diferente del vacío y diferente de Y se cumple que la frontera en X es no vacía. O sea, de esta manera estamos involucrando al subespacio Y. Y para aquí la condición 2, pues podemos reformular esta, la 2', que dice que Y es conexo 2 en X si no existe una función continua de X al 0, 1 tal que F restringida Y es su proyectiva. Entonces aquí de igual forma estamos involucrando al espacio Y. Y bueno, otra vez pues hay más forma de definir cuando un espacio es conexo. Por ejemplo, que cualesquiera dos puntos de X los puedes meter en un conexo, o que no existen cerrados no vacíos en X que separen al espacio total X. Bueno, entonces esto nos arroja otras dos posibles definiciones de conexidad relativa, que aquí lo hemos llamado conexo 3 en X. Si cualesquiera dos puntos de Y, puedes encontrar el espacio conexo que tenga los dos puntos. Y conexo 4, pues si no existen los conjuntos cerrados, tal que el Y lo puedo meter aquí, en la unión de estos dos, que ambos le peguen y que ellos no se intersecten. Y bueno, seguimos. También se puede decir que un espacio es conexo si no existen dos abiertos que separen al X. Entonces, de igual forma, tenemos una versión relativa de la propiedad 5, que sería que no existen dos conjuntos abiertos, donde fíjense, aquí podemos meter el Y dentro de estos dos, ambos le pegan y su intersección es vacía. Bueno, entonces aquí como vemos, sí hay varias propiedades que se están desprendiendo de la propiedad de conexidad. Entonces, a ver, sería interesante ver cómo se relacionan entre ellas. Bueno, también hay otras formas sigo aquí con las formas de definir conexidad. Otra es que no existen subconjuntos que estén separados, o sea que A intersección la cerradura de B es vacío, y también A la cerradura de B intersectado con B es vacío. Es otra forma de definir conexidad, o que exista un punto tal que para otro punto cualquiera los puede meter dentro de un conexo. Bueno, entonces uno podría pensar en la propiedad que se desprende de 7 y la podemos reformular así, como que no existan subconjuntos A y B de X que igual pueda que estos A y B separen al espacio Y, que le peguen y que sean que estén separados. Pero resulta que si tú lo dices así, esto es equivalente a que el espacio Y sea conexo. Y de la propiedad 8, es equivalente a que el espacio sea conexo. Entonces note que las propiedades 7 y 8' en realidad no resultan propiedades relativas, ya que en la 7 pues no está involucrado el X y en el 8 no está involucrado el subespacio Y. Entonces estas no. Entonces uno pareciera que siempre va a haber una versión relativa, pero sí hay que tener cuidado de lo que podría arrojar. Y bueno, hemos obtenido aquí en este diagrama están representadas todas de cómo se relacionan las propiedades que les platiqué. Aquí en la parte superior, el C sub X dice que el espacio total sea conexo, y aquí cuando tiene el C con la S es que el subespacio Y sea conexo. Entonces, si el espacio Y el subespacio Y es conexo, implica que Y es conexo 4, aquí que luego que Y es conexo 3, luego que Y es conexo 2 en X y luego que Y es conexo 1 en X. Y por aquí queda la propiedad de conexo 5 en X. Bueno, sí, claramente se tiene que dar un ejemplo de ver que ninguna flecha es reversible y que no hay ninguna otra flecha dentro de este diagrama. Bueno, solo para recordar aquí, recuerden que en la 1 es la de la frontera, la 2 es con la función continua, la 3 se refiere a que dos puntos los puede meter dentro de un conexo, el 4 es con separar a Y con cerrados y el 5 con abiertos. Y otra pregunta interesante es ver cuándo se pueden encontrar condiciones suficientes para que algunas de estas clases de espacios coincidan.
Y bueno, ese es el siguiente teorema, que dice que si tienes además que Y es un subespacio cerrado en X, entonces se tiene que Y es conexo 4 en X, si solo si Y es conexo. Si pides además que el espacio X es hereditariamente normal, entonces se tiene que es conexo 5 si solo si el subespacio Y es conexo. Y si además pedimos que X sea Hauser y compacto, tenemos que la conexidad relativa 3 coincide con la 2. Bien. Y entonces nuestro diagrama queda así. O sea, aquí que en esta flecha es cuando el espacio es cerrado, en la flecha de acá abajo es cuando es hereditariamente normal, y en esta, aquí está pidiendo que el espacio X sea Hauser y compacto, y las demás que tienen un signo de interrogación, pues no sabemos si se pueden caracterizar, pero al menos a la fecha no las hemos encontrado. Bueno, otro problema general que se plantea en propiedades relativas es que una vez que ya tienes tus definiciones de propiedades relativas, hay una conjetura de que cualquier resultado en topología puede ser reformulado en términos de propiedades relativas. Veamos esto como un ejemplo. Sabemos que si tenemos una función continua, y aquí el espacio X es de una sola pieza, o sea, si es conexo, entonces la imagen resulta también ser conexa, o sea que no se preserva la conexidad bajo funciones continuas. Entonces, la conjetura es si esto se puede reformular en términos de conexidad relativa. Pues aquí cambiar cada vez donde aparece conexo, ver si hay una propiedad de conexo relativo, precisamente. Así que si tienes una función continua y tienes que un subespacio es conexo I en X, o sea, aquí el Y es conexo I en X, con alguna de las definiciones que acabamos de ver, entonces la imagen, el eje de Y, sea conexo, digamos, J en 0. También noten que aquí que Y sea conexo I en X, no necesariamente ya dice que Y sea de una sola pieza, pero sí dice que debe ser algo muy cercano a que Y sea conexo. O sea, es una generalización muy ligera, entonces debe ser, digamos, muy parecido a una sola pieza. Bueno, se debe demostrar que si Y es conexo I en X, entonces efectivamente la imagen de Y es conexo I en 0. Y esto cada vez que esté I desde 1 hasta 5, o sea que vale para todas las propiedades que les acabo de mencionar. ¿Sale? Entonces, en realidad este teorema necesita 5 demostraciones, ¿no?, para cada uno aquí de cada un subíndice, pero bueno, ahí está sintetizado. Otras propiedades que tienen los espacios conexos, o la propiedad de conexidad, es que siempre que tengas un espacio conexo y algo que diga entre él y su cerradura, entonces resulta también conexo. Bueno, se puede demostrar que si cambio aquí la conexidad por la conexidad I, entonces también el teorema es cierto, pero aquí hay que notar que solo para 2, 3, 4 y 5, o sea, aquí lo que notan es que se perdió la conexidad 1, que es la de la frontera. Bueno, también como corolario, pues se tiene que si Y es conexo I en X, entonces su cerradura es conexo I en X. Bueno, también sabemos que si tenemos una familia de conexos y los unimos, la unión va a resultar conexa siempre y cuando la intersección sea vacía. Entonces, también hemos obtenido teorema relativo del teorema 3, que efectivamente puedes cambiar aquí la conexidad por la conexidad I para 2, 3, 4 y 5, y aquí note obviamente que note que otra vez se perdió la conexidad 1. Bueno, entonces quisiera mostrar aquí un ejemplo de por qué aquí no vale en el teorema 3' para la conexidad 1. Es decir, que la unión de dos conexos 1
no es necesariamente conexo 1. Entonces, para ello, veamos este ejemplo, que son, digamos, pensemos en el intervalo cerrado 0,1 y arriba una copia del 0,1, y se puede pensar con la topología que era de R2. Y entonces, bueno, aquí puse que sea conexo 1, que quiere decir que cualquier subconjunto de Y que no sea vacío ni total cumple que la frontera es no vacía. Bueno, entonces veamos, por ejemplo, primero que Y1 es conexo en X. Y1 es el intervalo, aquí la mitad del intervalo, y Y1 también incluye el punto de acá arriba. Y Y2 es la otra mitad del intervalo y también con el punto de aquí arriba. Y entonces, a ver, ¿por qué Y1 es conexo en X? Habría que hacerlo por contradicción. ¿Qué pasa si suponemos que no es conexo en X? Entonces, eso diría que uno puede encontrar un subespacio Y que no sea vacío ni total, pero cumple que la frontera es igual al vacío. Y que la frontera sea igual al vacío, recordemos que es que podemos encontrar un subespacio cerrado y abierto. Bueno, entonces si podemos encontrar un subespacio cerrado y abierto, que no sea vacío y no sea todo el Y, pues noten que entonces no puede incluir al punto, ese espacio A no puede incluir al punto A de acá arriba. Entonces, porque como no es abierto, entonces este punto tendría que tener una vecindad que esté contenida en el espacio, pero bueno. Jesús, Sí. perdón que te interrumpa, ¿podrás checar tu audio? Se está escuchando medio feo. A ver. ¿Qué tal ahí? Es que, pues no sé si yo estoy bien. Sí, sigue escuchando medio feo, pero bueno, sí, a lo mejor es la conexión. Ajá, tal vez, no sé. Bueno, está bien. ¿Continuamos? Sí, adelante. Bueno, y entonces aquí la unión no es conexo 1 en X. Bueno, ahora hablemos de la conexidad relativa en hiperespacios. Bueno, entonces seguramente ya han escuchado hablar de la topología de vectores, y entonces aquí nada más para tener clara la notación, CL de X, aquí son todos los subconjuntos no vacíos y cerrados en X, y esto es lo que llamamos un vectórico, y estos vectóricos recuerden que forman la base para la topología de vectores, donde los B1 y Bn son conjuntos abiertos en X. Bueno, entonces un problema del cual ya han hablado bastante es estudiar las posibles relaciones entre los siguientes enunciados, que si X tiene la propiedad P, será que el hiperespacio también tenga la propiedad P, o pueda garantizar que tenga alguna otra propiedad, digamos. Bueno, entonces si queremos trasladar este problema a propiedad relativa, recuerden que aquí siempre hay un subespacio que está metido dentro de X, y que aquí la propiedad P se tiene que definir en términos de Y y X. Bueno, entonces necesitamos un subespacio de CL de X que sea adecuado. Y bueno, el que hemos estudiado es tomar el vectórico formado por Y, que entonces aquí serían todos los cerrados que están contenidos en Y, y obviamente vive dentro de CL de X,
Y lo interesante es que si Y coincide con X, entonces el teórico coincide con el total. Bien, entonces en realidad esta idea también es de los problemas generales que planteó Rangelsky, este es del 95, y es estudiar las posibles relaciones entre los siguientes enunciados. O sea que si Y tiene la propiedad P en X, entonces será que el bioteórico Y tiene la propiedad P en seno de X. Y obviamente cuando Y coincide con X, se obtiene como corolario el problema del hiperespacio del canal A. O sea, este problema en rojo es más general que este problema en azul. Bueno, entonces también hemos obtenido este resultado, y es que si Y es conexo Y en X, entonces aquí Y son todos los conjuntos finitos de Y, entonces también es conexo Y en F de X, y el vectórico es conexo Y en el hiperespacio CL de X. Entonces estas condiciones son equivalentes y vale para la conexidad 2, 3, 4 y 5, y otra vez la de la frontera es la que no se logra, hemos visto si se cumple o no. Y les decía, pues ya como corolario de este teorema 4 se obtiene un resultado que es que fue demostrado por Michael por el 50, y es que son equivalentes que X sea conexo, que el FDN sea conexo y que el CLX sea conexo. Aquí, perdón, hay un error, aquí no es necesario que el Y esté entre 2, 4 y 5, o sea, estos son equivalentes. Bien, entonces hasta aquí es como que la introducción para ver ya el tema central de esta plática, que es la componente conexa relativa. Bueno, entonces recordemos que un subconjunto C se dice que es componente conexa de X si C es un conexo maximal, bueno, maximal con respecto de la contención. Y todas las componentes se ven más o menos así. Pensemos aquí el espacio X, y las componentes se ven así como pedacitos que conforman todo el espacio X. Y entonces nos preguntábamos recientemente si podíamos definir una componente conexa relativa. Bueno, se nos ocurre que sea de esta forma, que digamos que Y es una componente conexa y de X, si primero sea conexo Y en X, y para todo subconjunto ya más grande que Y, ya no sea conexo Y en X, o sea, en el sentido de la maximalidad. Bueno, recordemos que también para definir las componentes conexas se puede hacer mediante una relación de equivalencia, y entonces aquí vamos a intentar hacer esa relación de equivalencia. Entonces, fíjense, vamos a decir que dos puntos en X están irrelacionados si puedes encontrar un subespacio Y tal que Y sea conexo Y en X y tenga a los dos puntos. Bueno, resulta que esta relación es de equivalencia, pero siempre que el Y esté entre 2, 3, 4 y 5, o sea que para uno no vale. Veamos más o menos cómo es que se pierde la conexidad 1. Y el detalle está cuando uno intenta revisar que esta relación es transitiva. Entonces, para mostrar que es transitiva, pues yo tendría que tomar que X esté irrelacionado con Y que Y esté irrelacionado con Z. Bueno, si eso pasa, quiere decir que yo puedo encontrar dos subespacios de X que tengan el Y1, digamos, tenga los puntos X y que el Y2 tenga a los puntos Y y Z. Y además que el espacio Y1 sea conexo Y en X y Y2 sea conexo Y en X. Bueno, entonces recuerden que lo que tengo que indicar es que X está relacionado con Z. Entonces, ¿cómo encontrar un conexo
y que contenga a los puntos X y Z. Bueno, pues uno piensa rápidamente que la unión, en efecto, la unión tiene a X y Z, y la unión es conexo y en X porque la unión, su intersección es no vacía, pues en la intersección vive el punto Y. Y entonces, en efecto, este es un conexo y en X que tiene los puntos X y Z. Y aquí es donde uno no puede demostrar que esta relación es de equivalencia para la conexidad 1. Porque para la conexidad 1, no vale que la unión sea convexa y en X. Bueno, y entonces eso dice que el X está relacionado con Z. Y bueno, las otras dos propiedades se cumplen trivialmente. Bueno, entonces ya que tengo definidas esta relación de equivalencia para 2, 3, 4 y 5, entonces es usual denotar así las clases de equivalencia. Entonces esto denota la clase de equivalencia I, que son todos los puntos en Y que están relacionados con X. Y como fue esta relación de equivalencia, pues recuerden que esto nos va a generar una partición del espacio X. Bueno, claramente se puede mostrar que estas clases de equivalencia I pues son la unión de todos los conexos I que tengan a los dos puntos, que esta es una componente conexa I en X y que es las clases de equivalencia son conjuntos cerrados en X. Bueno, entonces tendrán que ver más o menos así, como está aquí en este dibujo, donde aquí todo lo azul es el espacio X y así se verían quedaría partido, digamos, más o menos de esta forma. Este es un dibujo aproximado de cómo se verían las componentes conexas relativas. Bueno, algunas observaciones y pensemos en la conexidad 3. La conexidad 3 es que cualesquiera dos puntos yo los puedo meter dentro de un conexo, cualesquiera dos puntos de Y. Entonces observen que si X está relacionado con Y con la conexidad 3, eso significa lo que les acabo de decir, que hay un conexo 3 en X que tiene a los dos puntos X y Y. Bueno, y eso quiere decir que existe un conexo que los tiene, pero entonces eso quiere decir que X está relacionado con Y en el sentido usual. Entonces lo que llegamos acá es que cualquier punto X en X, la clase de equivalencia, digamos la 3 relativo, coincide con la clase de equivalencia en el sentido usual. Entonces la componente conexa 3 en realidad no arroja nada nuevo, sino que es las componentes conexas en el sentido usual. Y también pasa para la conexidad 4. La conexidad 4 es con los que puede ser que esté separada Y mediante cerrados. Y aquí van a coincidir porque recuerden que esta clase de equivalencia 4 resulta que es conexo 4 en X y además es un subespacio cerrado de X. Entonces, como es un subespacio cerrado de X, recuerden que eso cuando Y es cerrado en X coincide con la del subespacio, ahí en el diagrama. Entonces, por eso la clase de equivalencia 4 igual coincide con las componentes en el sentido usual. Bueno, entonces la 3 y la 4 pues no están arrojando nada nuevo. Entonces solo resta estudiar la componente conexa relativa para la conexidad 2 y la conexidad 5. O sea, aquí la 2 recuerden que es con abiertos, pero la 2 es con la función continua y la 5 es con la de abiertos. Bueno, recientemente pues hemos demostrado que siempre que I está en 2, 3 y 4,
esta es una componente conexa y en X, sí, solo si el biotórico también es componente conexa y en el hiperespacio de SLX. Aquí le dejé 2, 3 y 4 porque cuando hicimos este resultado, justamente así lo demostramos para 2, 3, 4 y 5, y después nos dimos cuenta que en realidad para 2 y para 4, pues eran en el sentido igual. Entonces en realidad solo tiene sentido para 2 y 5. Bueno, algunas preguntas abiertas que si están interesados en el tema podrán consultar, ahorita les doy la referencia a donde. También se sabe que el producto de conexos es conexo. Bueno, entonces uno también puede pensar que si cada conexo 1 en el X sub alfa respectivo, será que el producto de los Y alfa es conexo 1 en el producto de los X alfa. Y aquí en esta pregunta para las propiedades relativas de 2, 3, 4 y 5, sí se tiene la equivalencia, y aquí solo conocemos algunas cuestiones. Por ejemplo, si multiplicas una cantidad finita, este resultado es cierto, pero para una cantidad arbitraria no sabemos. Y el regreso sí es cierto. En el biotórico aquí en el hiperespacio, igual si Y es conexo 1 en X, será que el biotórico es conexo 1 en A con X en CL de X. Igual el regreso sí es cierto. Y también nos hemos preguntado para el biotórico conformado por una cantidad finita. Entonces aquí tienes una cantidad finita de conexos 1 en X, será que el biotórico formado por esta cantidad finita es conexo 1 en X. También ya sabemos para para conexidad 2, 3, 4 y 5, pero para la conexidad 1 también todavía es una pregunta que no sabemos la respuesta. Y también se podría plantear así como en la pregunta 3, en la pregunta 4, que ahora, si estas cada una, Y1, Y2 y Y son componentes conexas, será que el biotórico es también una componente conexa y en CLX. Y aquí no conocemos, de hecho, aquí no nos ha salido para ninguna versión relativa. En la bibliografía se puede, estos resultados están publicados en este artículo. Está publicado toda la parte que acabo de exponer, excepto lo del componente conexa. Y bueno, pues gracias, eso es todo. Okay. Muchas gracias, profesor Díaz. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno de los presentes quisiera hacer una pregunta, por favor, se sirva levantar la mano, ¿no? Hay una opción allí en el Google Meet para aquello. O, en todo caso, también lo puede escribir en el chat del grupo. A ver, esperemos sus preguntas. Bien, no tengo nada, no sé en el chat, creo que tampoco. Bien, entonces, al parecer, todo ha quedado claro, comprendido. Entonces, profesor Díaz, por favor, me permite compartir la pantalla. Quiero mostrarle su certificado. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Muy bien. Se aprecia, ¿no es cierto?
Bien. Entonces, le mostramos aquí el certificado. La Facultad de Ciencias Matemáticas, ¿no?, otorga al doctor Jesús Díaz Reyes, ¿no?, en mérito a su participación como ponente en el 4º Congreso Internacional de Topologías y Afines, evento organizado por el Grupo de Investigación Pedro Contreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ya el comité organizador le estará haciendo llegar este certificado a través de su correo. Muchas gracias, profesor Díaz, por su participación. Ahora sí. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias.